Esto pasó hace unos meses. Era mi primera misión en un campamento militar remoto. Después de más de 10 años en el ejército, pensé que ya había visto de todo. El lugar era inquietante, con árboles que parecían susurrar secretos y sombras que se alargaban en la penumbra. Ya había escuchado rumores sobre lo que sucedía allí, pero siempre los ignoré. A veces me pregunto si debía haber hecho caso. Una noche, mientras hacía mi ronda, todo estaba en silencio. Era una calma extraña, como si el aire mismo contuviera la respiración. De repente, escuché un ruido detrás de los arbustos. Eran pasos. Mi corazón latía rápido. Me acerqué. Estaba seguro de que era solo un animal. Cuando llegué, solo encontré un viejo campamento militar, abandonado, con documentos amarillos y polvorientos. Sentí que alguien me observaba. Cuando me di la vuelta, no había nadie. Tal vez fue solo mi imaginación. Los días siguieron, y las cosas se fueron volviendo más raras. Mis compañeros empezaron a actuar extraño, reportando ataques de pánico sin razón aparente. Decían que veían sombras moviéndose entre los árboles. Un amigo dijo que había visto a un soldado en el bosque, pero cuando fue a buscarlo no encontró nada. Fue entonces cuando comenzaron a comentarse las historias que habían pasado allí antes. Historias de soldados desaparecidos, de ecos que resonaban en el campamento. No quería creer en supersticiones, pero poco a poco, esa paciencia comenzó a desgastarse. Una noche, estábamos sentados alrededor de la fogata, tratando de reírnos un poco. Dos de ellos se quedaron en silencio, mirándose con ojos desorbitados. Creí que estaban bromeando, pero no era así. ¿Lo viste?, dijo uno, su voz temblorosa. Esa figura. No estoy seguro de lo que realmente ocurrió, pero hay algo que no puedo explicar. Algunos de mis compañeros desaparecieron. Al día siguiente ya no se hablaba de ellos. Recuerdo que una sombra se alzó detrás de ellos mientras intentaban reprimir su pánico. Al final, la locura se apoderó del campamento. Las sombras parecían estar allí, observándome. Intenté racionalizarlo. Es solo presión, pensaba, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Ya no podía confiar en mis sentidos. Las reglas del mundo estaban cambiando y no había vuelta atrás. Tal vez este lugar estaba maldito. Tal vez los hombres que desaparecieron se convirtieron en parte de la maleza. Una noche, mientras todos dormían, escuché mi nombre susurrado entre los árboles. Era mi nombre, pero también había algo más. Algo que no quería que me encontrara. Me levanté, pero el miedo me paralizó. No sabía si debería haber ido, pero la curiosidad fue más fuerte. Miré hacia la oscuridad, pero no había nadie, solo sombras danzantes y un eco distante. ¿Estaba yo solo? A veces pienso en lo que pasó. Aquellas noches en el campamento nunca se explicaron. Las sombras aún me persiguen en mis sueños, y me pregunto, ¿qué se llevó a mis compañeros? ¿Qué secretos guardan esos árboles? Nunca lo supe. Nunca lo entenderé. Capítulo 2. Esa noche, decidí no quedarme más en la tienda. La inquietud me invadía. Así que tomé mi linterna y me alejé del campamento. Caminé hacia el bosque, la misma dirección de donde parecía venir mi nombre. La brisa helada recorría los árboles, y cada crujido parecía resaltar mis pasos. Al principio intenté concentrarme en la luz de la linterna, pero pronto me di cuenta de que lo único que lograba era iluminar más sombras. Al acercarme a una clara, vi algo que me detuvo en seco. Era un objeto extraño, semienterrado entre las hojas y el barro. Se parecía a un medallón, pero no era como ninguno que hubiera visto antes. Tenía grabados extraños, que ningún militar se atrevería a llevar. Me agaché para recogerlo. La textura fría del metal me hizo estremecer, como si estuviera tocando algo que pertenecía a otra época. Mientras lo examinaba, noté que el aire se volvió más pesado, y un murmullo distante me llegó. Podía distinguir varias voces, pero ninguna era clara. Temí que fueran mis compañeros, así que guardé el medallón en mi bolsillo y volví rápidamente, recorriendo el camino de regreso.
Al pasar por un arbusto, vi una figura entre los árboles. Era un poco borrosa, pero había algo innegablemente familiar en ella. Me detuve por un instante, recordando esa sombra que se alzó detrás de mis amigos, pero entonces la figura desapareció, como humo en el aire. Al llegar al campamento sentí el peso de los ojos de mis compañeros sobre mí. Más de uno me miraba con desconfianza. Algunos de ellos balbuceaban, mencionando cosas incomprensibles sobre lo que habían visto esa noche. Aún quedaban algunos, pero el cambio en su mirada era inconfundible. Me miraban como si pudiera ceder a la locura también, como ellos. ¿Dónde estabas?, me preguntó Javier, un viejo amigo. Su voz temblaba. Escuchamos cosas. No deberías haber salido. Sus palabras resonaron en mi mente. No es nada. Solo fui a explorar, respondí, sintiendo que no podía contarles sobre el medallón. La última cosa que necesitaba era darles más motivos para dudar de su cordura. Esa madrugada, mientras trataba de dormir, el murmullo se intensificó. No era un simple eco, sino un llamado. Era como si los árboles susurraran secretos olvidados. Mientras luchaba por mantenerme en mis pensamientos, la figura volvió a aparecer ante mí, más definida esta vez. Eran ojos familiares, pero la expresión era ajena. La oscuridad las rodeaba, y su boca se movía como si intentara decir algo. Desperté de golpe. Mi corazón latía desbocado. La fogata crepitaba, pero el campamento estaba en silencio. La luz parpadeante hacía danzar sombras en las paredes de la tienda. Algo no estaba bien. Decidí que debía hablar con Javier y los demás. Tenía que encontrar respuestas. Salí de la tienda, pero lo que vi me heló la sangre. En el centro del campamento, los otros soldados estaban reunidos, pero no hablaban. Las miradas estaban fijas en un punto en el suelo. Me acerqué y miré hacia donde estaban mirando. En el suelo, había más medallones. Y entre ellos, un destello se asomó al platearse la luz de la luna. Un rayo de terror atravesó mi cuerpo. Sabía que algo estaba mal. Esa noche me di cuenta. No estaba solo en este campamento. Algo más estaba aquí con nosotros. Entonces, un grito desgarrador rompió la calma. Nadie se movió. Fue un grito que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. El aire se volvió helado, como si el tiempo hubiera detenido. En ese instante, comprendí que las sombras no solo acechaban, venían por nosotros. Capítulo 3. El grito continuó resonando en el aire, un eco silencioso que se metía bajo mi piel. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Miré a mis compañeros. Sus rostros pálidos reflejaban terror. Nadie se atrevía a mover un músculo. La noche se había adueñado de nosotros, y ese instante parecía estirarse interminablemente. Fue Javier quien finalmente rompió el hechizo. «¿Qué está pasando?», gritó. Su voz temblaba como un niño asustado. Miró a su alrededor, como si esperara que alguien, o algo, respondiera a su pregunta. Me di cuenta entonces que el grito había cesado, pero el silencio que lo siguió era aún más inquietante. Los medallones. Susurré. Algo profundo dentro de mí empezó a conectar los puntos. Recordé las voces en el bosque, los susurros en mi mente. ¿Y si están relacionados con eso?, añadí, mi voz apenas un murmullo. Los demás comenzaron a murmurar entre ellos. Sus ojos se agrandaban al mirar los medallones relucientes en el suelo. «Nadie los toque», advertí, sintiendo que la necesidad de protección me llenaba. «No sabemos qué son». Pero antes de que pudiera decir más, una sombra se deslizó entre los árboles en la periferia de nuestro campamento. Era rápida, apenas un destello. Nadie se movió. Todos estábamos paralizados por una mezcla de curiosidad y miedo. La figura se detuvo en el umbral de la luz de la fogata, y aunque era indistinguible, algo en su forma me hizo recordar aquel rostro familiar. Las voces comenzaron a crecer. Un coro de ecos que resonaban con más fuerza. «Quédense juntos», ordenó Javier con voz firme. Se agrupó cerca de los demás, y yo me uní a ellos. La figura en la oscuridad se desvaneció, dejándonos con una sensación de inminente peligro. Sin embargo,
Mi mente seguía olvidando el medallón en mi bolsillo. La necesidad de comprender lo desconocido me empujaba a actuar. Con un suspiro, saqué el objeto brillante. El frío metal relució a la luz, y en ese instante, las voces se elevaron, casi como si respondieran a la presentación del medallón. «Aléjate de eso», me advirtió un soldado que se llamaba Roque. Su voz temblaba con una mezcla de advertencia y terror. «No puedo», respondí, sintiendo que había algo más en el medallón que debía descubrir. Los grabados parecieron moverse bajo la luz, formando imágenes que apenas podía identificar. Entonces, un rayo de dolor atravesó mi cabeza, como si una fuerza invisible me golpeara. Me agaché, llevándome las manos a las sienes. «¿Qué te pasa?», exclamó Javier mientras me sostenía. Las voces resonaban más intensamente. Ahora susurraban mi nombre en un tono más claro. Era un llamado desesperado, un canto que probablemente solo yo podía escuchar. «¿Qué quieren?», grité al aire, más para mis compañeros que para la figura que estaba al acecho. En ese momento, el suelo comenzó a temblar levemente. La fogata chisporroteó, lanzando chispa tras chispa hacia la noche estrellada. De repente, todo se oscureció. Las luces de la fogata se extinguieron de golpe, y una oscuridad profunda nos envolvió. El caos estalló a nuestro alrededor. Gritos y movimientos erráticos llenaron el campamento. Sentí que algo se abalanzaba sobre mí desde la sombra. Me agarró del brazo, el toque helado era inconfundible. «¿Quién eres?», grité, sintiendo que mi voz se perdía entre el barullo de confusión. Y en respuesta, un eco tímido surgió, como si la oscuridad intentara responderme. Pero antes de que pudiera entenderlo, la figura apareció de nuevo, más cerca que nunca. Entonces todo terminó en un brillo deslumbrante, y cuando mis ojos se ajustaron estaba solo, sin campamento, sin compañeros, solo yo y el ecos de los medallones que estaban en el suelo. El frío envolvía mi piel mientras una risa lejana resonaba en mi cabeza. Nadie me había avisado que el horror comenzaría con solo mirar a la noche. Capítulo 4. El frío me abrazaba, y pronto me di cuenta de que no era solo la temperatura. Era el horror puro, corriendo por mis venas como un veneno. El silencio en el campamento era perturbador. Ni un solo sonido rompía la ausencia que me rodeaba. Miré a mi alrededor. Solo el brillo opaco de los medallones iluminaba la escena, como pequeños ojos inertes que me observaban desde el suelo. «¿Javier? ¿Roque?», grité, pero mi voz sonó como un susurro entre sombras. No hubo respuesta. Intenté recordar cómo había llegado a este lugar y qué habían dicho mis compañeros antes de que la oscuridad me tragara. Las imágenes eran difusas, apenas fragmentos de nuestro último momento juntos. La figura, los gritos. ¿Dónde estaban todos ellos? Me acerqué a los medallones esparcidos. Tomé uno en mis manos. Era pesado. La superficie fría y pulida brillaba como una estrella oscura. Pasé mis dedos por los grabados, intentando asimilar lo que veía. Uno de ellos representaba una figura con alas. El siguiente mostraba un paisaje que me resultaba familiar pero distorsionado. De pronto, las voces volvieron. Susurros entrelazados como si el aire mismo hablara. «Búscalos», decía una mientras otra decía, «No te vayas». Sentí que un sudor frío se deslizaba por mis sienes. La incomprensión era abrumadora. ¿Quién me llamaba y por qué? Aún así, no podía quedarme ahí. Debía encontrar a mis compañeros. Me volví hacia donde se suponía que estaba el campamento, pero solo había un vacío inquietante. «¡Chicos!», grité de nuevo. El eco retumbó en la distancia, como si la naturaleza se burlara de mí. Tomé una respiración profunda y empecé a caminar, confiando en la tenue luz de los medallones para guiarme. Cada paso era un desafío. La oscuridad parecía moverse a mi alrededor, deslizándose como un manto pesado. De repente el suelo frente a mí se iluminó de nuevo con un destello. Miré hacia abajo y vi el medallón en mis manos vibrar. Era como si algo estuviera despertando dentro de él. Podía escuchar un murmullo, cada vez más claro,
mezcla de advertencias y súplicas. Sin pensarlo, lo levanté. Al hacerlo, una onda de energía me recorrió. Las visiones comenzaron a llenar mi mente. Vi caras conocidas y desconocidas, sombras danzando en el bosque, figuras en túnicas que parecían celebrar una ceremonia. Todo trataba de un antiguo ritual. El eco de los gritos de mis compañeros se sumaba a la confusión, distorsionado entre los ecos de otros tiempos. No, no puedo hacer esto solo, grité, intentando aferrarme a la realidad, pero la visión se intensificó. Sentí que el medallón intentaba conectarme con algo, con este lugar maldito, y en medio de todo, una imagen se destacó. Un horizonte lleno de luces que parecían llamarme. Fue entonces cuando entendí. Podía haber un camino, una salida. Pero esa salida podría significar dejar atrás a mis amigos, a los demás. Debía correr hacia lo desconocido, arriesgarlo todo por una pequeña esperanza. Justo cuando tomé una decisión vi un movimiento entre los árboles. 1000 instintos gritaron en mi mente. No era solo el miedo, era la obligación de enfrentarlo todo. Todo tema de la oscuridad, de las voces. Alguien estaba ahí, y tenía que saberlo. Fue entonces cuando la figura emergió de entre las sombras, y el aire se volvió pesado. No podía respirar, pero sabía que debía hacerlo. La risa lejana regresó, resonando en mi cabeza, como si celebrara mi inminente encuentro con aquello que acechaba en la noche. Capítulo 5. La figura se acercaba lentamente, desdibujándose entre la penumbra. Su forma era vaga, casi como un espejismo. Sentí el latido de mi corazón resonar en mis oídos, un tambor retumbante que parecía anunciar mi final. Todo en mí quería huir, pero mis pies permanecieron pegados al suelo como si la tierra me retuviera. ¿Quién eres?, pregunté, la voz temblando, intentando parecer valiente. No hubo respuesta, solo silencio y la risa distante que se desvanecía en el viento. La sombra se detuvo, y por un instante, creí que podía ver un rostro, con ojos que brillaban como dos agujeros en la oscuridad. La luz de los medallones parecía a la vez atraer y repeler a la figura. Sin pensarlo, apreté el medallón en mi mano, buscando respuesta en su peso y su frío. Un destello iluminó el espacio entre nosotros, revelando un atisbo de la verdad. Vi una escena fugaz. Un grupo de soldados, sus rostros similarmente distorsionados, caían uno a uno. Las risas se fundieron en gritos, y en el aire flotaba el olor a tierra mojada y miedo. La figura dio un paso hacia mí, y un escalofrío recorrió mi espalda. No están muertos, susurró con una voz suave, pero su significado me erizó el vello de la nuca. Buscarlos es un error. ¿Qué quieres decir? No podía desviar la mirada. Era como si sus ojos me absorbieran, llenos de secretos. Ellos están aquí, continuó, gesticulando hacia el bosque, como si señalara un lugar específico. Dudé. Las palabras resonaron en mi cabeza. ¿Mis amigos estaban vivos? Pero, si era así, ¿por qué no habían respondido a mis gritos? Algo dentro de mí luchaba contra ese deseo desesperado de aferrarme a la esperanza. ¿Dónde están?, pregunté, apenas capaz de contener la angustia. En un lugar donde la oscuridad nunca se disipa, respondió la figura comenzando a desvanecerse de nuevo. Sentí el impulso de perseguirla, de aferrar sus palabras, pero un ruido proveniente de detrás de mí me hizo girar rápidamente. No era solo la brisa, eran pasos, pesados, firmes. La risa regresó, ahora acompañada de eso que se asemejaba a murmullos. Ellos vienen, dijo la figura, ahora casi en un susurro. Si no te vas, no habrá regreso. Me volví hacia la dirección de los pasos, los escalofríos apoderándose de mí mientras una pequeña manada de figuras emergía de entre los árboles. Vestían ropas desgastadas, sus rostros cubiertos por sombras, y avanzaban hacia mí con una determinación inquietante. Las manos extendidas parecían muy ansiosas, como si quisieran alcanzarme. «¡Corre!», sentí que gritaba mi mente, pero mis piernas no respondían. La oscuridad se acercaba,
y la fuerza de esos ojos de la figura aún penetraba mi mente. Mis instintos se hacían gritos. Un giro, otro paso, y decidí que era el momento de actuar. Con toda la fuerza que pude reunir, di un salto y corrí en dirección opuesta, siguiendo el rayo de luz que aún se escapaba entre los árboles. El eco de los pasos resonó tras de mí. Una mezcla de esperanzas y miedos me empujaba hacia adelante. ¿Dónde está el camino?, pensaba, sin poder quedarme a comprobar cuán cerca estaban mis perseguidores. La certeza de que no estaba solo me llenó de terror. Quería creer que podía salvar a mis amigos, pero primero debía salvarme a mí mismo. Justo cuando pensé que había escapado, tropecé, cayendo al suelo con un golpe seco. La caída me desorientó, y antes de que pudiera levantarme, las sombras ya estaban sobre mí, representaciones aterradoras de lo desconocido. Todo se oscureció de inmediato, y el silencio se adueñó de la noche. Capítulo 6. Desperté en un lugar diferente pero no menos aterrador. La oscuridad era densa, como una manta pesada que me envolvía. No podía moverme. Intenté gritar, pero solo un sonido ahogado salió de mis labios. Me encontraba recostado en el suelo, rodeado de un silencio inquietante que parecía burlarse de mi miedo. Con un esfuerzo comencé a moverme. Mis manos palparon una superficie fría y húmeda. Parecía barro, y el olor a moho y descomposición llenaba mis fosas nasales, escupiendo recuerdos de advertencias no escuchadas. Mientras trataba de incorporarme, una luz tenue apareció en la distancia. Era débil pero suficiente para que mis ojos se ajustaran. «¿Hola?», llamé, mi voz temblando en el vasto vacío. La luz parpadeó como si respondiera. Impulsado por una mezcla de esperanza y temor, me arrastré hacia ella. A medida que me acercaba, la luz se intensificó revelando un campo de campamentos militares, aunque distorsionado por la niebla. Las tiendas estaban desmoronadas, y una quietud incomprensible rodeaba el lugar. Sentí una punzada en mi pecho. Era como un eco de la vida que solía haber allí, pero las risas y los gritos que una vez resonaron se habían marchado. Solo quedaba el silencio. Al llegar a la luz, sus sombras comenzaron a desfilar. Figuras de soldados con rostros pálidos que parecían salir de la niebla. Sus ojos reflejaban un vacío abismal. Estaban aquí, pero a la vez, no lo estaban. Tenía la sensación de que eran ecos de un pasado. Cada figura, una representación de alguien que había estado allí en esta tierra olvidada. «¡Amigos!», grité, pero las figuras no respondieron. Se movían en círculos como si estuvieran atrapadas en una rutina sin fin, ajenas a mi presencia. El pánico me invadía al darme cuenta de que incluso si estaban vivos, no podían ver o escucharme. ¿Acaso yo era también solo un eco aquí, en ese momento? Noté una sombra que se deslizaba en el borde de mi visión. Eran aquellos a los que había visto antes, las criaturas que habían estado tras de mí. Corrieron hacia mí, como especialmente atraídas por mi desesperación. Detrás de mí, las risas se convirtieron en gritos que se mezclaban con el bullicio del campamento, como un eco de batalla que resonaba en mis oídos. «¡Muévete!», me grité a mí mismo. Pero mis pies estaban atrapados en el barro, y la mirada de los soldados se tornó más intensa, como si pudieran ver lo que venía. Con un último esfuerzo liberé mis piernas, pero en ese instante, una figura emergió del grupo. La misma figura que había visto antes, aquella cuyo rostro era apenas discernible, pero cuyos ojos brillaban con una intensidad seductora. «Ellos no están solos», dijo con una voz que resonó como un eco distante. «No puedes llevarlos contigo. Deben permanecer aquí». «¿Por qué?», grité sintiendo que la desesperación acorralaba mi pecho. «Déjalos ir». Con un gesto, la figura señaló hacia las sombras. «¿Crees que puedes salvarlos de su destino? Ellos son parte de este lugar ahora. Este campamento es su hogar y su prisión». La confusión era abrumadora. Como un gato atrapado en sus propias garras miré a mi alrededor, sintiendo el peso de la desesperación. Misé a los soldados. Eran sombras de personas que conocía. Pero también comenzaron a acercarse las figuras inquietantes detrás de mí, y su cercanía provocó que cada parte de mí quisiera correr. «No»,
grité mientras comenzaba a retroceder. El terror se aferraba a mí como cadenas pesadas, pero cuando miré hacia el frente, vi que el campamento también estaba comenzando a desvanecerse, como un sueño que se rompe. La luz se desdibujaba, y el silencio aumentaba. Entonces una mano me tocó. Un frío intenso se apoderó de mí mientras todo se oscurecía de nuevo. Pero sabía que no había terminado. Capítulo 7. La oscuridad se rompió abruptamente. Abrí los ojos y me encontré de vuelta en aquel lugar oscuro. Pero esta vez, un ruido constante resonaba a mi alrededor. Era un zumbido, como si algo estuviera vibrando en el aire. La sensación de desorientación me acometió nuevamente. No sabía si había estado consciente antes o si esto era otra pesadilla. Me incorporé lentamente, tratando de entender lo que pasaba. Mis manos se encontraron con una esfera metálica extraña, colocada justo a mi lado. Brillaba con un resplandor azulado intermitente. ¿Era un artefacto? Avancé cautelosamente hacia él, sintiendo el impulso de descubrir su significado. A medida que me acercaba, el zumbido se hacía más intenso, y una serie de imágenes comenzaron a parpadear en mi mente, como fragmentos desconectados de una película olvidada. Los rostros de los soldados de la visión anterior aparecieron ante mí, cada uno con expresiones de angustia y terror. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, un rugido sordo resonó en la distancia. Me giré rápidamente. El sonido venía del fondo de la penumbra. Instintivamente me alejé del artefacto, pero el zumbido parecía más insistente, como si me llamara. «¿Qué está pasando?», murmuré, sintiendo una creciente sensación de que no estaba solo. El suelo vibraba bajo mis pies, y el aire se hacía denso. Entonces, una figura emergió de las sombras. Era un soldado con el rostro desencajado, los ojos llenos de una desesperación que me erizó la piel. «¡Ayuda!», gritó con voz apagada. «No te quedes aquí». Pero justo cuando intenté acercarme, la figura comenzó a desvanecerse, como si se estuviera fusionando con la oscuridad. Fue crispante. No podía quedarme ahí. Con el corazón palpitando, comencé a correr en dirección opuesta al sonido, mientras el zumbido seguía aumentando, casi enojado por mi rechazo. Las sombras parecían alargarse tras de mí. Cada paso que daba se sentía como una lucha. A lo lejos, la figura del soldado desvanecido aún me miraba, como un recordatorio inquietante de que había algo peor acechando aquí. De repente, llegué a la entrada de una gran tienda. Sus paredes de lona permanecían tensas, pero parecían temblar con la presión de un viento inexistente. Empujé la entrada y entré. La luz interior era tenue, pero unos documentos estaban esparcidos en el suelo. Eran informes militares, garabateados con advertencias apremiantes. Las palabras «evacuación» y «pérdida total» se repetían una y otra vez, con manchas de lo que parecía ser sangre. «No, esto no puede ser verdad», balbuceé asustado por lo que leía. Sentí que el zumbido se interrumpía y la tensión en el aire aumentaba. Entonces, escuché un grito, un lamento profundo que perforó la tela de mis pensamientos. Venía de más allá de la tienda. Sin pensar, salí corriendo de nuevo. Tan pronto como pisé el barro, un torrente de formas oscuras emergió detrás de mí. Todo sucedió con rapidez, como si el caos y la ansiedad brotaran del mismo suelo. Las figuras comenzaron a acercarse más y más. Ya no eran solo ecos, eran sombras con intención. «Esto no es un lugar para ti», dijo una de las criaturas. Su voz era un rasguño de cristal roto. «No puedes irte. No puedes escapar». Sin tiempo que perder, decidí que debía regresar al artefacto. Tal vez había una forma de salir de aquí, una última oportunidad. Con el terror alimentando mis pasos, me lancé hacia el zumbido, esperando que la esfera fuera la clave para entender lo que estaba sucediendo. Pero mientras más me acercaba, su luz se apagó. Todo quedó en silencio. Una tremenda inquietud me recorrió al darme cuenta de que podía ser demasiado tarde. «¿Por qué siempre termina así?», pensé.
mientras las criaturas se acercaban aún más. Y en ese momento, todo quedó oscuro nuevamente. Capítulo 8. Desperté nuevamente, esta vez sin la inmediatez de un sonido que retumbara en mis oídos. La oscuridad era completa, pero no me sentía perdido. Era más como si estuviera inmerso en un vacío inexplicable. Mis instintos me dijeron que debía moverme. Esperé unos momentos para que mis ojos se ajustaran. Empecé a avanzar despacio, notando que esta vez el frío era más penetrante. El suelo parecía suave bajo mis pies, casi como si estuviera sobre una superficie esponjosa. ¿Dónde estoy?, pensé. El eco de mis palabras se desvaneció en el silencio. A medida que avanzaba, unas luces comenzaron a parpadear a lo lejos, como luciérnagas errantes en la oscuridad. Me dirigí hacia ellas, sintiendo que era mi única guía. Cuanto más me acercaba, más notaba que el brillo tenía un color verdoso, difuso y tentador. Cada paso me llenaba de incertidumbre, pero no podía quedarme a la deriva en esta negrura. Un susurro se deslizó por el aire casi musical. «Ven, ven aquí». Era una voz suave, pero había algo perturbador en ella. «¿Quién está ahí?», grité, a punto de desvanecerme ante la angustia. Pero la voz se rió, un eco lejano que resonó con un tono burlón. Era repulsivo y cautivador al mismo tiempo. Finalmente alcancé la fuente de la luz. Era un círculo en el suelo, pulsando como un corazón en la penumbra. Miré a mi alrededor y, con horror, me di cuenta de que estaba rodeado de figuras que se asemejaban a los soldados de antes, aquellos que había visto antes. Sus rostros estaban pálidos y vacíos, como si el mismo miedo les hubiera robado toda humanidad. No mostraban signos de vida, y su sistema, aunque desprovisto de energía, parecía estar atrapado en un ciclo interminable. «Inútil», dijo uno de ellos alzando una mano en mi dirección. «Siempre huyendo, siempre deseando». Su tono era helado. «No has aprendido nada». Las sombras que los rodeaban comenzaron a acercarse. Estas eran más opacas, como si tuvieran una densidad propia. «No, déjenme en paz», grité, sintiendo el sudor rodar por mi frente. Me volví para escapar, pero el círculo luminoso brilló con mayor intensidad. En ese instante, me sentí atraído hacia él, como si la luz me estuviera llamando. «Quizás esto sea un camino», pensé. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia el centro del haz, esperando que me llevara a la libertad. El momento en que crucé el umbral fue electrizante. Una corriente de energía recorrió mi cuerpo y me hizo caer de rodillas. La luz se intensificó. Las figuras y las sombras gritaron. Un coro de lamentos que resonaban en mis oídos. Y me di cuenta de que estaba atrapado de nuevo entre sus exigencias. Volví a encontrarme con la misma desesperación, enfrentando un destino que no podía comprender. Cuando la luz finalmente se desvaneció, me encontré en una habitación desconocida. Una iluminación fría iluminaba los muros, que eran de metal. Recordé el artefacto otra vez, y el zumbido que había sentido. Pero esta vez, el ruido no venía de la esfera. Venía de una puerta que se abría lentamente al final de la habitación. Sentí que las criaturas me habían seguido. Ellas estaban cerca, acechando en la penumbra. Detrás de esa puerta podría haber una salida o un peligro aún mayor. Mi corazón latía con fuerza mientras la manija giraba. ¿Qué había al otro lado? La ansiedad me invadió, como el viento recorriendo un campo abierto. Entonces, la puerta se abrió, y en el estrecho umbral apareció una figura. Todo mi ser se congeló ante lo que vi. Capítulo 9. La figura estaba vestida con un uniforme que me resultaba vagamente familiar, pero los detalles eran confusos. Era como si la tela absorbiera la luz que la rodeaba, y el rostro, en sombras, no podía ser discernido. Sin embargo, había algo en sus ojos. Me miraban fijamente, profundos y oscuros, y sentí una conexión que me heló la sangre. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque mi voz temblaba. La figura no respondió de inmediato. En su lugar, dio un paso hacia adelante y la puerta se cerró tras él. Una sensación de encierro me envolvió.
No podía retroceder. Eres el que busca respuestas, dijo con un susurro como si compensara el eco vacío de la habitación. Pero lo que encuentres aquí puede no ser lo que esperas. Déjame ir, exigí, aunque sabía que era inútil. Todo en mí ansiaba escapar, pero algo dentro de mí también quería escuchar, quería entender. La figura se acercó un poco más y extendió una mano. En su palma había un objeto resplandeciente, un pequeño artefacto similar al que había encontrado antes. Esto pertenece a otros que han estado aquí, dijo, y su voz sonaba como un eco del pasado. Pero su historia no es la tuya. ¿Estás dispuesto a pagar el precio por el conocimiento? No sé de qué hablas, respondí, sintiendo que mi mente trataba de encajar piezas en un rompecabezas sin sentido. No quiero ningún precio, solo quiero salir. La figura sonrió, una mueca terrible. El precio ya ha sido pagado, joven. La muerte no es el final, sino un ciclo. Recuerda esto, tu búsqueda te ha llevado a un lugar del que pocos regresan. ¿A aquellos que regresan, qué les sucede? Pregunté, mi curiosidad superando el pánico. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero la extraña atracción por la figura me arrastraba. Cargan con el peso de la verdad, respondió, la voz volviéndose más grave. La soledad, el conocimiento y el peso de las decisiones que nunca tomaron. Todos ellos son parte de un juego antiguo. A medida que hablaba, la habitación oscureció aún más. Las sombras del pasado parecían moverse a mi alrededor, pulsando y retumbando como un eco de angustia. No estoy aquí para jugar, solo deseo entender, murmuré. Pero me di cuenta de lo desesperado que sonaba. De repente, la figura empezó a desvanecerse, como si se estuviera disolviendo en el aire. Recuerda, no puedes escapar de lo que eres, dijo mientras su voz se desvanecía. Las respuestas te seguirán, y quizás, pronto tú serás uno de ellos. Mi mente se inundó con imágenes fragmentadas, soldados atrapados en un laberinto, luces brillantes que atraen, un eco de risas burlonas. La habitación comenzó a temblar y el suelo pareció abrirse. Una grieta se formó en el suelo, y un intenso zumbido llenó el aire. Sin más tiempo para pensar, sentí que debía actuar. Miré hacia la grieta que se expandía y, con un grito apagado, me lancé hacia ella. La oscuridad me engulló una vez más, llevándome lejos de aquel lugar. Pero ¿a dónde me llevaría esta vez? La lucha por encontrar respuestas apenas comenzaba. Capítulo final. Desperté en un lugar diferente, pero el aire se sentía igual de denso. El zumbido que marcó mi última experiencia resonaba suavemente en el fondo. Intenté recordar qué había ocurrido antes. La figura, la habitación llena de sombras, la grieta. Pero ahora todo parecía borroso, como una pesadilla que no se va del todo. Me incorporé lentamente, observando lo que me rodeaba. Estaba en el campamento, pero no como lo recordaba. Los árboles tenían una apariencia sombría y retorcida, y el cielo lucía una tonalidad grisácea, como si el amanecer no pudiera decidirse a llegar. Mientras trataba de ponerme de pie, un escalofrío me recorrió la espalda. Las sombras danzaban entre los árboles, y podía jurar que me estaban observando. «¿Chicos?», llamé, pero mi voz se perdió en el aire pesado. Ningún eco de respuesta. Caminé con cautela, cada paso resonando en el silencio. Oía el susurro de hojas y un suave murmullo entre los árboles, como si hubiera una conversación susurrante que se convertía en un coro de las voces de mis compañeros. Pero no los vi. La ausencia era palpable y aterradora. Me dirigí hacia donde recordaba haber estado la última vez, la fogata. Quizás allí encontraría alguna pista o respuesta. A medida que me acercaba, sentí una presión en el pecho. La fogata estaba apagada, y en el suelo aún había cenizas de lo que alguna vez fue el refugio de mis amigos. Al inspeccionar el lugar, vi el medallón que había encontrado en el bosque, ahora brillando con una luz tenue. Me agaché para recogerlo, y al hacerlo, sentí que su frío metal me conectaba con algo. «¿Qué se lleva el bosque?», pregunté casi para mí mismo.
En respuesta, el murmullo se intensificó, transformándose en un eco de quejas y lamentos. Entonces, de la nada, vi una figura moverse entre los árboles, una sombra familiar. Era uno de mis compañeros, Roque. ¡Roque!, grité, pero él permanecía inmutable, mirándome con una expresión vacía. Sus ojos reflejaban ese mismo terror que había visto en su rostro antes de que la oscuridad se lo llevara. Giró la cabeza, y en un instante, desapareció detrás de un tronco, dejándome con las ganas de saber qué había pasado realmente. Sin pensarlo comencé a correr en su dirección, pero las sombras parecían alargarse, envelopándome en un abrazo helado. Mi corazón retumbaba. No podía dejar que la oscuridad me atrapara de nuevo. Corrí sin rumbo, guiándome por instintos, sintiendo que el bosque mismo cambiaba de forma a mi alrededor. Al intentar salir del denso follaje, encontré un claro, y allí, la aterradora verdad se desplegó frente a mí. Más figuras, no solo mis compañeros, sino también soldados en uniformes desgastados, como si estuvieran atrapados en un ciclo sin final. Observaban la escena sin prestar atención a mí, como ecos de una guerra olvidada. Instintivamente alcé el medallón y, al hacerlo, una ola de energía recorrió el espacio. Al instante, los rostros de mis compañeros comenzaron a ir y venir entre la niebla que los rodeaba. «Salven a los perdidos», grité, pero mis palabras parecían ahogarse en el aire pesado. Una figura avanzó hacia mí desde el grupo. Sus ojos eran dos vacíos insondables. «No puedes liberarlos», susurró, su voz resonando con la tristeza de las almas en pena. «Forman parte de este lugar ahora. No, hay una salida. Debo encontrarla», respondí con más firmeza de la que sentía. Las preguntas se agolpaban en mi mente, el deseo de entender y escapar de este horroroso ciclo, pero cada respuesta parecía alejarse. De repente, un grito ahogado cortó el aire. Era Javier, atrapado en alguna sombra. Luchaba por liberarse, pero parecía que la oscuridad lo mantenía prisionero. «Ayúdame», imploró, pero la desesperación en su voz me desgarró el corazón. La figura oscura observó en silencio, mientras la desesperación aumentaba dentro de mí. «No te vayas», murmuré, sintiendo que no podía dejarlo atrás. Pero su rostro era solo desconsuelo, y el peso del conocimiento me aplastaba. ¿Había un camino hacia la salvación o solo condenación? Entonces, como un recuerdo fugaz, la figura que había visto antes emergió del fondo. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Tendrás que elegir entre lo conocido y lo desconocido. ¿Pero qué significaba eso? ¿Tenía realmente elección en un lugar así? Con la incertidumbre latente, sentí que debía actuar. «Si esto es un ciclo, lo romperé», grité con todo el aliento que me quedaba. Chocando con la figura, el medallón comenzó a vibrar, conectado profundamente a mi deseo de escapar y de salvar a los demás. Justo en ese momento la oscuridad se disipó a mi alrededor. Las sombras comenzaron a desvanecerse, arrastrando y regresando las figuras en la niebla. La visión de mis compañeros abriendo los ojos llenó mi mente, y el murmullo se transformó en un grito unificado de liberación. El aire se volvió ligero, y un destello de luz blanca me envolvió. De repente me encontré de nuevo en el campamento, el dolor de la pérdida aún en mi corazón, pero la paz inundando el ambiente. Los árboles parecían menos amenazantes. Miré hacia atrás, sintiendo que aunque la oscuridad pudiera haber ganado algunas batallas, había encontrado un camino hacia la luz. A veces pienso en aquella noche. Nunca supe si escapé de la oscuridad o si simplemente cambié mi lugar en ella. La idea de que las sombras todavía acechan desde los árboles me persigue. Sin embargo, en mi corazón, tengo la esperanza de que mis amigos, de alguna manera, aún viven en la lucha de la luz contra la oscuridad. ¿Qué secretos guardan esos árboles? Esas preguntas continuarán, flotando, como ecos en mi mente,